muy poca electricidad, quizás consume 600 kWh por mes. Y esto es por año, o sea, es muy poquito. El costo de la energía, bueno, esto también es algo que varía mucho en Argentina en el tiempo. Eh, Este es el valor aproximado, dependiendo de qué tarifa miramos, obviamente, de Edenor para una residencia que consume 600 kWh al mes. Y esto sumando el cargo fijo y el cargo variable. Entonces, 600 kWh a 700 de consumo mensual, o sea, un departamento mediano, un consumo mediano, no es ni muy poquito ni es una barbaridad, es bastante poco, o sea, mediano tirando abajo, va a tener un costo de energía de 3,7 pesos por kWh. Entonces la próxima pregunta es, bueno, ¿cuánto me ahorro con esos 300 kWh en plata? ¿Cuántos pesos por año son? Si multiplico esos 3,7 por los 350, me termina dando que yo en un año me ahorré con ese metro cuadrado 1.295 pesos, lo cual suena importante, pero bueno, si lo pasamos a dólares, con los últimos movimientos del dólar y todo eso, son solo 35 dólares. Así que yo en un metro cuadrado de panel solar, que no me sirve para mucho, que invertí 1.000 dólares, recibo este año 35 dólares. Si hacemos la cuenta de cuándo voy a recuperar esa inversión, con un retorno simple, o sea, sin calcular inflación, sin calcular nada, el retorno de este panel solar es de 28 años. Así que ustedes imaginan que si en Argentina no podemos saber mucho qué pasa dentro de 2 meses, hacer una inversión de este tipo no es algo muy redituable. Seguramente va a haber un montón de otras cosas que yo pueda hacer para reducir esa factura de calefacción, que van a ser mucho más redituables que esta opción. 28 años es un montón de tiempo. De hecho, la vida útil de un panel solar es alrededor de 25 y 30 años. En general los paneles solares se estima que van a durar más, pero lo que pasa que también es que la tecnología avanza a tal punto que tener un panel solar de hoy, dentro de 20 años, con la pérdida de eficiencia y todo, seguramente va a convenir cambiarlo en 28 años. Entonces, por ende, la realidad es que nunca voy a recuperar esa inversión. Esto con los precios de la energía de hoy y esto con los precios de los paneles solares de hoy. Este valor de 5 dólares es muy probable que siga bajando. Acá abajo le puse algunos valores para la región. Esto ni siquiera es para los lugares más baratos. Pero como ven, el costo de Argentina, si vemos un panel solar de los más eficientes, es de 1,72 dólares por watt. A esto hay que sumarse todo el costo de instalación y de comercialización. Pero bueno, todos estos valores siguen bajando. Y de hecho también, en vez de generar 200, quizás puedo llegar a generar entre 200 y 260 watts por metro cuadrado. Entonces las eficiencias siguen mejorando, los valores siguen bajando, y puede ser que esta pregunta que mi primo me hizo hace 2 años y la respuesta era, mira, no te conviene, te va a salir una fortuna. Para estos 2 calefactores vas a tener que invertir alrededor de 10.000 dólares y lo vas a recuperar dentro de 28 años. Por suerte, seguramente me hizo caso y no se gastó esos 10.000 dólares si es que los tenía en calefactores, en paneles solares, y los invirtió en otra cosa. Esta misma pregunta me la hizo un amigo hace un par de meses, y lo bueno es que estas preguntas uno se las empieza a hacer. Lo malo es que por una necesidad que tenemos todos por tener casas que son muy ineficientes, por mucho tiempo de tener tarifas de energía ridículamente bajas,
nunca valió la pena invertir en las cosas que sí eran baratas, como la aislación, como en tener una casa hermética, como en equipamiento de calefacción de alta eficiencia, todas esas cosas que sí son redituables de invertir. No invertimos y hoy tenemos casas que son muy ineficientes, que tienen chifletes por todos lados, que no tienen aislación, y tenemos un costo de la energía que está creciendo, todavía no a valores internacionales. Para que se den una idea, acá en Londres yo estoy pagando más o menos 6, 7 pesos argentinos por kilowatt hora. Y el costo acá de un panel solar por metro cuadrado, en vez de ser de $1.000, es más o menos de $350 por watt. Igual la ecuación no es espectacular. El retorno de la inversión acá en Londres por ahí es de 10, 12 años. Que bueno, quizás es un retorno bueno en un lugar que hay más estabilidad. En Argentina, por el momento, hacer este tipo de inversiones todavía no es la mejor ecuación. Quizás una buena ecuación en un lugar donde el acceso a la energía no es bueno, donde tengo mejor radiación solar, donde necesito tener algún backup de energía y pueda invertir en baterías. Y entonces, aparte empiezan a aparecer tecnologías nuevas como por ejemplo las baterías, donde puedo empezar a tener retorno de mi inversión por otros métodos, y toda esta ecuación empieza a ser más redituable. Pero por el momento la respuesta rápida es, antes de pensar en paneles solares, tengo que pensar en un montón de otras cosas para invertir, para poder ser eficiente en el uso de la energía. Qué poco alentador, dice Mariano, sí, es un poco alentador. Pero bueno, esta ecuación va a ir mejorando y lo que es alentador es que, bueno, ahora la gente se empieza a interesar por estos temas, por mal o por bien, y por suerte va a haber más trabajo para los consultores en este tema en Argentina, y las casas van a ser más eficientes de a poco, y va a haber lugar para que la sustentabilidad sea un negocio redituable para todos. Y la realidad es que el otro impacto positivo es que vamos a tener casas que no solo que consumen menos energía y vamos a volver a pagar menos por la energía porque tenemos casas eficientes, sino que también el resultado paralelo es que vamos a tener casas que, aparte de ser buenas para el medio ambiente, son mucho más confortables desde el punto de vista térmico y lumínico. Entonces ganamos por todos lados y era hora de que empecemos a prestarle atención a este tema. Bueno, hago una pausa por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Perfecto. Si alguno quiere cortar el micrófono y preguntar, háganlo sin miedo. 27, perfecto. Bueno, y empezamos con la materia. El título que me olvidé de decirles es Simulación y análisis de desempeño energético en edificios. Ahí tienen mi contacto. Como obviamente la clase no va a ser presencial, el resto de los docentes los últimos 5 años y algunos años la dimos 2 veces, así que más de uno está interiorizado con las metodologías, así que seguramente los van a poder ayudar ahí en vivo, pero de todas maneras sepan que me pueden escribir mails, podemos hacer algún Skype personalizado y les puedo mostrar en detalle cualquier cosa. Son muchos este año, en general estamos acostumbrados a alrededor de 20 alumnos, así que vamos a ver cómo funciona.
Pero sepan que me pueden contactar y de alguna manera vamos a tratar de resolver todas las dudas que tengan. Entonces, el objetivo de esta materia es, como habrán visto recién, es un tema un poco complejo, no les voy a mentir. Y la idea es de introducirlos al tema. No espero que de la materia se lleven todos los conceptos, sino que tengan una idea de los temas que se están hablando en lo que es con respecto a simulaciones y a sustentabilidad y cómo se aplican en BIM. Y también los voy a invitar a que ustedes hagan algunos análisis con los conceptos que vamos a aprender, no esperando que estén bien desde el punto de vista conceptual, sino que ustedes se metan y prueben y se equivoquen y tengan conclusiones equivocadas para que podamos hacer algunas correcciones y en esa iteración de la corrección puedan llevarse tanto la metodología y algunos de los conceptos básicos. Y la idea es que ustedes también sepan qué cosas de BIM son las básicas perdón que me estoy trabando un poquito, estoy pensando detrás mío que estoy acostumbrado de estar acá en Londres a hablar todo el día en inglés y me vienen, cuando no me sale una palabra, me viene en inglés y encima acá ya es bastante tarde, así que discúlpenme que me trabo un poquito. Pero bueno, la idea es que ustedes sepan cuáles son las cuestiones principales de BIM para poder integrar en las distintas fases de diseño el análisis de desempeño en edificios. Entonces, metodología y conceptos, haciendo foco en la metodología y un poquito de conceptos. Así que cuando se pierdan con los conceptos no se preocupen, porque primero que estoy yo acá para ayudarlos y después son complejos y lleva un tiempo aprenderlos. Por suerte la parte de BIM es mucho más fácil de todo lo que ustedes están aprendiendo, es realmente muy simple. Como siempre en Revit lo complicado es que tenés 5 formas de hacer lo mismo, entonces a veces encontrar la forma es un poco complicado, pero más allá de eso son todos métodos que llevan 5 o 6 pasos y obtengo resultados. Lo difícil de estos métodos es, bueno, ¿qué hago con los resultados? ¿Cómo saco una conclusión? Así que vamos a tratar de comunicarles eso, justamente. Yo lo que estoy viendo acá que se me complica un poco, yo no, como tengo el modo presentación, no puedo ver el chat de ustedes, así que les voy a pedir si me pueden interrumpir cuando tienen una pregunta. Yo de vez en cuando voy a volver al chat, pero si tienen una pregunta y yo sigo adelante, les pido que me interrumpan con... No sé si se podrá, a ver. Tal vez alguna posibilidad de que hagan algún sonido o algo. Parece que no. Bueno, me interrumpen o yo de vez en cuando chequeo a ver si hay alguna pregunta. Entonces la materia son 6 clases. Esta primera clase es de introducción general y vamos a ver un poquito de análisis del clima. La idea es seguir las distintas fases de diseño y ver qué tipos de análisis se pueden hacer. La segunda clase va a ser de análisis de microclima y contexto, radiación, sol y sombras. Esto lo vamos a hacer con Revit. La tercera clase va a ser simulaciones energéticas en fase conceptual esquemática, o sea, con poco detalle. La cuarta va a ser en fase detallada. La quinta clase va a ser simulaciones de iluminación natural. Y por último, simulaciones de ventilación natural. Así que esto va a ser un curso acelerado de la materia
de desempeño en edificios. Las herramientas que vamos a usar en esta primera clase no vamos a usar nada que tenga que ver con BIM, es solo de análisis. Vamos a usar un software que se llama Climate Consultant. En el recreo les voy a dar el link para los que no se lo bajaron, que se lo bajen, así pueden jugar mientras hago la demostración. El resto de las clases vamos a usar más que nada Revit, junto con el plugin Insight 360. El plugin Insight 360 también es un plugin que le puse ahí en la carpeta. Es gratuito, es de Autodesk y se usa para hacer algunos de los análisis. Y la última clase agregué ahí un software que no le había puesto a la lista que les dio Patricio, que se llama CFD Ultimate. Esto es para hacer simulaciones de ventilación y de flujo y de fluidos, básicamente. En general, en los años anteriores no estaba dando este software. Había un software más simplificado que se llamaba Flow Design, que lo dieron de baja, que era para hacer simulaciones de viento y flujo externo. Y bueno, lo dieron de baja y este año vamos a probar con CFD Ultimate. Es un software que en realidad es para hacer un análisis bastante detallado. Así que vamos a tratar de hacer algo muy simple, lo mismo que estamos haciendo en las otras clases. La verdad es que no sé qué va a salir, porque la realidad es que lo que es simulaciones de ventilación natural, vamos a ver que es una de las simulaciones más complejas, tanto de simular como para sacar conclusiones. Entonces vamos a ver qué sale. Pero con un poco de suerte algo va a salir y van a poder ver un poco de simulaciones de viento. Bueno, lamento comunicar que hay un trabajo práctico. Ustedes tienen la suerte de que todas estas materias que están haciendo, porque es una carrera de especialización, tienen nota. Les voy a tener que poner una nota. Mi intención es que ustedes puedan hacer durante la clase una serie de consignas para cada clase. Vamos a ver cómo sale también. Si no sale durante la clase, será mediante consultas vía mail o vía Skype, de manera personal, o haremos alguna clase extra, vemos cómo lo hacemos. Pero la idea es que yo les voy a hacer una demostración de la metodología de lo que vamos a hacer. Les voy a dar un tiempo durante la clase para que ustedes traten de hacerlo, para que me hagan preguntas mientras tanto, y que hagamos alguna apuesta en común para que puedan hacer durante la clase la consigna. Y la idea es que después de estas 6 clases ustedes se lleven una colección de estas 6 consignas que vamos a hacer durante las clases y entreguen como trabajo práctico 2 cosas. Una lámina, como en los trabajos de los que son arquitectos, las presentaciones que hacían cuando eran estudiantes, una lámina que es el resumen del análisis de desempeño que hicieron de un edificio, elección. Pueden usar el edificio que vienen trabajando durante la clase o elegir uno X, no importa. Y la idea es que ustedes resuman lo que hicieron en esas 6 clases en una lámina, que básicamente sería un poco copy-paste de esas consignas, y con algún texto. Luego, eso va a tener que ir acompañado de un breve informe. Este informe, y remarco en breve, este informe, la idea que no es que sea un informe para presentarle a un cliente o algo así, sino la idea es, ustedes están trabajando en su estudio y su jefe les pide que le resuman un poco la historia de qué es lo que hicieron. Entonces,
no tiene que ser algo formal, sino también un poco de copy y paste con un poco de texto, decir, bueno, estos son los pasos que fui haciendo para llegar a este resultado. Entonces, mientras ustedes van haciendo los pasos, yo quiero que hagan una copia de los inputs, los valores, los parámetros de entrada que están poniendo y la conclusión que tuvieron. Puse esto, salió de resultados esto, entonces probé esto y el resultado fue esto. Y a lo mismo que le voy a repetir lo que les dije antes, la idea es que yo no voy a evaluar tanto la parte conceptual, sino un poco la metodología y un poco también el hecho de que ustedes hayan intentado seguir todos estos pasos. Eso va a ser la nota o sea, el resultado de esto va a ser una nota para esta materia, pero la idea es que ustedes después con esto mismo les quede para cuando ustedes tengan que hacer la presentación final de la carrera, que ustedes apliquen todos estos mismos pasos sobre el proyecto final y pueden hacer una presentación ahora sí con los comentarios de lo que yo les comenté en este informe y en esta presentación, que hagan algo mejorado para esa presentación final, para la cual también va a haber una nota. Esto es un poco la idea. Al respecto, vieron ahí que dice grupo e individual, es un poco confuso. Bueno, en realidad el trabajo va a ser individual. La carrera exige que haya una nota individual para todos. Lo único que va a ser grupal, en realidad es para ayudarlos, porque cada uno va a tener su proyecto y va a hacer su análisis. Pero lo que hice es seleccionar una serie de ubicaciones geográficas en Argentina, para las cuales tienen un archivo climático, con la cual van a hacer el análisis. Entonces ustedes van a ubicar su proyecto en esa ubicación que les tocó, y va a haber otra serie de personas que les tocó ese mismo lugar. Y la idea es que ustedes vayan trabajando y compartan lo que están haciendo ahí en Google Drive. De hecho, pueden subir su consigna, terminan la consigna, ponen su nombre y el nombre de la consigna, lo suben ahí. Yo no voy a corregir ni mirar eso, solo lo voy a mirar para los que tengan alguna duda. Eso es para que ustedes con el mismo grupo puedan mirar lo que está haciendo el resto, hacerle preguntas a sus compañeros y decir, che, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Eso es como funciona la vida real en su trabajo, y la idea es que ustedes aprendan entre ustedes también. Entonces, que se comuniquen, que vean qué conclusiones tuvieron los otros, y que cuando ustedes terminaron y hicieron su informe, quizás hagan algún comentario de lo que hicieron sus compañeros. Es decir, bueno, vi que tal o cual hizo tal cosa, y yo hice esta otra por este motivo, o él hizo esta otra cosa diferente, o todos lo hicieron igual, no importa. Yo lo que quiero ver es que hayan ustedes mirado los otros trabajos y que hayan interactuado un poquito. Si ustedes quieren, obviamente, chusmear lo que hacen otros grupos, también pueden hacerlo. La idea del Google Drive es para que estén todos conectados. La idea es que colaboren. Y obviamente no me entreguen todos trabajos iguales, porque también la idea es que trabajen, ¿no? Pero sí pueden colaborar y tener conclusiones similares, no importa. Bueno, tenemos una fecha de entrega tentativa ahí. Vamos a ver cómo avanza el trabajo. Yo creo que si no fui demasiado exigente o ambicioso con los que les pido para que entreguen, se va a poder hacer. Pero también la idea de esa fecha cercana es para que ustedes lo hagan durante las clases y que tampoco les lleve demasiado tiempo, porque no es la idea que se maten haciendo esto. No tienen que salir sabiendo de simulaciones energéticas, sino que yo quiero que prueben y se equivoquen y tengan después una devolución. Vamos a ver si hay alguna consulta.
Se cortó el audio. Volvió. Ok. Bueno, se cortó el audio. Eso fue hace un... La pantalla está en blanco. ¿Me escuchan bien ahora? Perfecto. Bueno, ¿tienen alguna duda de cuando se cortó el audio? Yo igual hablo mucho, así que probablemente dije algo que tampoco era tan importante. Si tienen alguna duda, quizás me pueden preguntar ahora. Ok. Bueno, hecha esa introducción, vamos ahora a meternos de lleno con la materia, con la teoría. Bueno, y la motivación principal de esta materia, más allá de que hablamos de plata y de costos y cosas que obviamente nos preocupan a todos, la motivación principal es la sustentabilidad. Y de hecho, esta definición de sustentabilidad la elegí, es un poco distinta a la que solemos escuchar, o quizás un poco más completa, en mi opinión. La elegí porque justamente toca algunos otros temas de los que estamos quizás más acostumbrados a escuchar. La voy a leer. Acá tenemos... Ah, no. Yanina está requiriendo el control. Yanina, ¿querés preguntar algo? ¿No? Quizás fue un error. Bueno. Una sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos con un medio ambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Bueno, esta definición me gustó porque habla de desarrollo económico. O sea, para que algo sea sustentable tiene que ser económicamente viable y tiene que contribuir al desarrollo económico. Habla de bienestar social y habla de medio ambiente. No solo habla de medio ambiente, sino habla de medio ambiente y habla de calidad. Otra palabra importante que en el mundo ingenieril quiere decir algo bastante específico, que quiere decir de acuerdo a estándar. O sea, algo de calidad, uno piensa algo bueno, que sí, que funciona, que puedo confiar en... Pero en realidad lo que quiere decir es de acuerdo a estándar. Y esto es muy importante porque implica que yo cuando tengo un objetivo, tengo que poder medirlo y tengo que poder compararlo contra un estándar para saber si cumplo con ese estándar y saber si es de calidad. Entonces, no solo cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que ser precisos, que vamos a hablar de desarrollo económico, de bienestar de la sociedad, vamos a hablar de medio ambiente, obviamente, y vamos a hablar de qué objetivos tenemos para cada una de esas cosas. Y como siempre, el fin último de la sustentabilidad es que podamos seguir subsistiendo como sociedad, nosotros y nuestras generaciones futuras. Y esto se confirma en varios reportes y en varios puntos de vista de líderes y empresas y consultores a nivel mundial. McKinsey es uno de ellos, que en un reporte especifica que, bueno, entre el 2009 y el 2050, 3.000 billones de personas, 3.000 miles de millones de personas se van a ingresar a la clase media, o sea que vamos a tener una clase media y nuevos consumidores que van a demandar cosas, que van a demandar
casas, y esto va a poner una presión enorme sobre los recursos y por ende no solo va a ser más crítico que nunca ser sustentable, sino que seamos eficientes con el uso de los recursos y especialmente con la energía, va a ser más que importante y redituable. El que no sea eficiente no va a poder competir. ¿Pueden escuchar ahora? Que frenó el audio. Perfecto. Sí. ¿Alguno sabe qué estaba diciendo mientras se cortó? Lo último que yo estaba hablando era del tema de los estándares de sustentabilidad. ¿Hasta ese punto llegaron? Pero no actualiza la pantalla. Vamos a ver. Ok. Bueno, ahora
Debería actualizar la pantalla, ahora estoy compartiendo. Perfecto. Bueno, lo último que estaba diciendo, no se perdieron mucho, lo último que dije fue que en el contexto de la sustentabilidad, cuando tratamos de definirlo para edificios, aparecen una serie de estándares que justamente lo que intentan es llevar esta definición de sustentabilidad, que es bastante abstracta, y bajarla a lo que es el ámbito de un edificio. Y existen varias que a su manera tratan de definir qué es la sustentabilidad para un edificio. LEED es la más conocida en Argentina, Passive House es una alemana, BREEAM es la que más se utiliza acá en Londres, Procel Edifica es una de etiquetado en Brasil. En fin, cada una trata de darle más o menor valor a los distintos ámbitos de lo que es la sustentabilidad de un edificio, pero más o menos siguen la misma línea y de alguna manera, en mi opinión, de manera positiva, empujan al mercado a elevar los estándares de sustentabilidad. No diría que si uno certifica un edificio LEED es un edificio sustentable ya de por sí, pero que es un edificio que, con respecto a lo que estamos acostumbrados a construir, va a ser de mejor calidad en cuanto a construcción y probablemente sea bastante más eficiente y sustentable. Eso sí lo puedo aseverar, que vi en muchas ocasiones durante mi trabajo en Buenos Aires. Pero como todo estándar no garantiza que uno certifique un estándar, no garantiza que el resultado sea que un edificio sea sustentable, o lo mismo que si uno certifica ISO 9000, no significa que el producto sea de calidad. Significa que uno siguió todos los pasos para tener un producto de calidad. Si uno quiere hacer todo al revés, probablemente el producto sea malo igual. Lo mismo pasa con LEED y la sustentabilidad en un edificio. Y metiéndonos en lo que es el análisis del desempeño y la performance en edificios, como dije antes, es un tema complejo y necesitamos una metodología para no perdernos en este mar de cosas que vimos, como cuando tratamos de hacer los cálculos para el panel solar. Bueno, cuando empezamos a tener en cuenta, y si pongo un panel solar, y si pongo aislación, y si pongo X, tengo 10.000 variables, cada una afecta el edificio de manera distinta. Entonces necesito una estrategia, una metodología para poder evaluar las distintas variables, cuál es el resultado de mi objetivo y poder llegar a alguna conclusión. Porque si no, voy a hacer muchos clics, voy a tener muchos resultados y no voy a saber qué conclusión sacar. Y probablemente no va a ser la conclusión óptima. Algunos de los objetivos que podemos tener para evaluar en cuanto al desempeño puede ser la eficiencia energética, puede ser el confort térmico, esto es si tengo calor o tengo frío en un edificio, así de simple. Me siento al lado de la ventana, tengo un chiflete y tengo frío, o quizá ni siquiera hay un chiflete, hay un simple vidrio que está frío, entonces a pesar de que el aire está a temperatura de set point de la calefacción, igual tengo frío, o al revés. Está el aire acondicionado perfecto, pero me está pegando el sol en la ventana y me muero de calor. Esto es confort térmico. Confort lumínico tiene que ver con la iluminación natural y la artificial, pero nosotros vamos a ver más que nada la iluminación natural. De nuevo, me siento al lado de la ventana, me pego el sol y no puedo ver la pantalla de mi computadora. Este tipo de cosas vamos a tratar de evaluar. Calidad del aire interior, cuáles son los niveles de dióxido de carbono dentro del edificio, y puedo tener un objetivo que es directamente una certificación como las que vimos antes. Y para poder llegar al objetivo tengo que tener algún parámetro para medirlo, y cada objetivo va a tener su tipo de parámetro específico.
Después nos vamos a meter en los parámetros que vamos a evaluar cuando veamos en detalle cada tipo de análisis. Y una vez que definí el parámetro, que es una forma de medir ese objetivo, si yo digo voy a ser eficiente en el uso de la energía, bueno, tengo que definirlo de alguna manera. Si mi casa gasta más de 100 kWh por metro cuadrado al año, quiere decir que es eficiente, es ineficiente, y si gasta menos es eficiente. Eso es un parámetro. Quizás ese parámetro lo saco de una media nacional. Quizás tengo un estándar de etiquetado de edificios que me marca cuál es el parámetro. Entonces tengo un objetivo. Porque si no, no tengo manera de saber si el resultado de lo que hice es eficiente o no. Necesito un número para saber si le estoy pegando el objetivo o no. Y una vez que definí ese objetivo, necesito una estrategia para llegar a ese objetivo. Necesito una metodología que sea sistemática para poder siempre optimizar mis diseños y poder llegar lo mejor posible al punto óptimo de esas variables que estoy evaluando. Bueno, acá se viene el segundo cuestionario. Cuando mi primo me hizo la pregunta, que era ¿cuánto me sale de poner paneles solares para calefaccionar mi casa? Esto es muy típico y a ustedes les debe pasar en su trabajo. Viene un cliente y tiene una pregunta y en realidad el cliente quizás no me hace la pregunta incorrecta. Mi primo no es un fanático de los paneles solares y quería saber cuánto le sale un panel solar. Él de repente tuvo el problema, se encontró con el problema de una factura enorme de luz y leyó que los paneles solares ahorraban energía y me preguntó cuánto sale el panel solar. O sea, ya estaba pensando en una posible solución para ahorrar energía, pero él lo que quería era ahorrar energía y en este caso en calefacción. Entonces el primer paso como consultores es tratar de saber cuál es la pregunta y responderle la pregunta, obviamente, la pregunta que me hizo mi cliente, pero también responderle la pregunta correcta. Hacerle saber que la pregunta correcta en realidad es ¿cómo hago para reducir la factura de luz? Ni siquiera es la factura de calefacción. ¿Cómo hago para reducir, en este caso, la calefacción eléctrica, la factura de luz? Entonces, les voy a pedir que se imaginen la situación de mi primo, se imaginen la situación en sus casas, les viene una factura de luz y tienen que pensar, ya saben que paneles solares no es la mejor opción, no lo van a recuperar nunca. Vamos a pasarles el link. Ahí les pasé el link por el chat. Vamos a seguir el link. Y la idea es que les doy una serie de opciones de cuáles son las estrategias que en su opinión hay que implementar. Y todas son estrategias, o casi todas son estrategias válidas, pero lo que yo quiero es que ustedes le tiren a pegar en cuál sería la estrategia más redituable. Entonces, que ordenen estas estrategias para reducir el consumo de energía en calefacción, cuáles son las más importantes. Entonces, cambiar las lamparitas a LED, cambiar las ventanas a doble vidrio hermético, agregar aislación, reducir las infiltraciones, que es reducir el chiflete básicamente, el aire que entra por las rendijas, o cambiar directamente los radiadores que se compró eléctricos y tirarlos a la basura,
o tirárselos por la cabeza al que se los vendió y comprarse un split frío-calor. Entonces yo quiero que pongan de opción de 1 a 5, de menor a mayor, cuáles son las que ustedes elegirían. Les doy unos minutos y vemos la respuesta. Bueno, vamos a ver las respuestas que pusieron. Muy bien, 26 respuestas. Como opción 1 ganó, reduzco las infiltraciones. Opción 2 sería cambio las ventanas por doble vidrio. Opción 3 ganó, agrego aislación. 4 cambio por LED. Y último ganador con el 65% de los votos, tiro los radiadores por la cabeza al que me los vendió y pongo un split frío-calor. Yo te digo que si fuese mi primo haría esta solo por la bronca. Pero bueno, vamos a discutir un poquito las opciones. Bueno, la realidad es que la respuesta a esto es bastante compleja. No sé si uno así a simple, como consultor, incluso a simple vista podría decir cuál es la mejor opción. Uno, con las herramientas que vamos a ver, va a tener una idea más aproximada de cuál sería la mejor opción. En la clase que viene vamos a ver un poquito de esto. Pero la realidad es que le pegaron bastante a lo que yo le hubiese recomendado. Porque hay dos cosas que están en juego acá. Acá, primero, que es una casa construida, por la cual tengo que evaluar las cosas que hago, qué costo tienen y después qué beneficios tienen. Entonces es una ecuación medio costo-beneficio. Y la que ganó acá, que es reducir infiltraciones, muy posiblemente sea la que sea menos costosa de implementar. Y como quizás algunos de ustedes se imaginaron, también va a tener un impacto enorme. En general, mi primo viene de una casa que compró, que es antigua, debe tener unos 30, 40 años, vidrio simple, carpinterías que deben tener 30 o 40 años, por lo cual chiflete por todos lados. De hecho, en el baño me acuerdo que tenía una lucarna que directamente tenía una respiración que era como tener un ventilador prendido, más o menos. Todo el año, obviamente. Entonces a él, tapando los chifletes, sin tapar obviamente las ventilaciones por temas de gas y esas cosas, pero tapando los chifletes ya va a tener un impacto enorme en esa factura de calefacción, por todo el calor que va a perder. Después había ganado cambio de ventanas por doble vidrio. Es una buena opción. Yo también lo hubiese puesto como segunda. Pero a ver cuál era la tercera. Agrego aislación, perfecto.
Muy bien la respuesta, chicos. Los que le pegaron a los que fueron primeros, yo hubiera puesto exactamente esas opciones. Agregar aislación a todo el edificio hubiese tenido un impacto enorme en lo que es el consumo energético. Quizás mucho más que poner la ventana a doble vidrio. El tema es el costo de agregar aislación a una edificación existente. Bueno, hay que ver cada edificación qué costo puede llegar a tener. Quizás es fácil, quizás tengo un muro con un espacio, con una cámara de aire que puedo rellenar, pero de cualquier manera no va a ser barato. Por ende, si bien esta quizás sea, junto con infiltraciones, la estrategia que va a tener mayor impacto, por el tema costo-beneficio, poner un doble vidrio lo que va a tener de beneficio es reducir un poco las pérdidas, porque si bien estoy mejorando la aislación cuando pongo un doble vidrio, de todas las maneras, comparado con una buena aislación, el doble vidrio no es muy bueno. Y aparte la superficie de vidrio comparado contra la superficie que uno tiene de ventanas es mucho más chica, por lo cual el beneficio va a ser bastante chico. Pero en cuanto a costo, uno podría de a poquito ir cambiando a doble vidrio y tiene un efecto también con respecto al confort térmico, que es lo que les decía yo antes. Cuando uno está cerca de una ventana que es simple vidrio, esa ventana se enfría mucho, y al igual que cuando estoy cerca de un fuego y siento el calor, cuando estoy cerca de algo que está frío, siento el frío, por más de que el aire esté a temperatura correcta. Entonces, el hecho de tener una ventana doble vidrio va a hacer que yo sienta menos frío y con un poco de suerte use menos la calefacción. Así que yo también hubiese elegido esta opción. Bueno, la tercera, ya comenté, estamos de acuerdo el 50% que sería la tercera opción. La cuarta, esa iba con trampa, la de cambiarla por lamparitas LED. Cambiar por lamparitas LED es una muy buena opción y casi que diría primera o segunda opción para reducir la tarifa de electricidad. Pero esta pregunta o esta respuesta era un poco capciosa, porque mi pregunta era la energía para calefaccionar. Y cuando yo cambio la lamparita LED, reduzco la tarifa de electricidad, pero la realidad es el resultado es que incremento lo que voy a tener que calentar el edificio. ¿Por qué? Porque tengo un LED que va a consumir menos energía y va a tirar menos calor al ambiente, por lo cual yo voy a tener que calefaccionar un poco más. Y esto es un poco, también se los puse acá para que vean que hay algunas complejidades de cuando yo elijo una opción de eficiencia energética, puedo estar mejorando o empeorando alguna otra cosa dentro del edificio, porque está todo conectado. Y esto es un poco lo que vamos a ver también en la clase que viene cuando hacemos las simulaciones energéticas. Y bueno, último, estaban los radiadores. La verdad es que no sé si iría a esta opción última. Esta también es algo que hay que simular para ver. Porque quizás entre el costo de todas estas cosas, cambiar a radiadores quizás sería en realidad una opción que va bastante para arriba. ¿Por qué? Porque el split frío-calor tiene una eficiencia que es 3 veces, en promedio 3 veces lo que es un radiador eléctrico directo, o sea que tiene una resistencia eléctrica que calienta el ambiente. Por lo cual yo el hecho de poner, ahí tengo una consulta. Bueno, termino lo que estaba diciendo. El hecho de poner split en vez de lo que él puso, voy a reducir por 3 la factura en cuanto a lo que es calefacción. Entonces, esto va a ser una muy buena opción y de hecho
yo creo que lo haría. Me sacaría los radiadores, el que tenga radiadores eléctricos en su casa, un sistema eléctrico de calefacción. Si le está doliendo mucho la factura, es probable que le convenga poner eso en Mercado Libre, venderlo a alguien, o si no, tirarlo a la basura si quieren venderle algo a alguien que sea ineficiente, y comprarse split frío-calor, porque eso va a ser mucho más eficiente. Acá hay una pregunta de Sabrina que dice: ¿el hecho de hermetizar y eliminar las infiltraciones tiene un impacto significativo en la oxigenación de los ambientes? ¿O implica incluir sistemas de renovación de aire? Bueno, fue una muy buena pregunta de Sabrina, y es un tema que, tanto como el de LED, impactaba en la calefacción en cuanto a la energía. Cada cosa que tocamos en el edificio tiene una consecuencia en otro tema. Y vamos a ver esto cuando hacemos simulaciones de iluminación. Hay cosas que son positivas para la iluminación, que son negativas para lo que es la refrigeración. Entonces tenemos que tomar recaudos para analizar todas las variables al mismo tiempo. Si yo corto los chifletes por todos lados, puedo tener problemas de que en el ambiente se empiece a acumular dióxido de carbono. En general, en una casa, primero que hay cuestiones de reglamentación en los baños y en las cocinas para que, si hay un tema de monóxido de carbono, haya un recambio de aire mínimo. Así que esto va a garantizar que siempre hay un cambio de aire. Y después que uno, en su casa por lo menos, no es como una oficina que uno no tiene acceso a lo que está pasando en cuanto a la climatización del edificio. Entonces si uno siente que el aire está viciado, en general va a abrir la ventana, va a ventilar ese aire y lo va a cambiar. Pero es una cuestión real, que si uno lo hace en un edificio muy hermético, va a tener problemas de aire viciado. Y de hecho, las casas que son con certificación Passive House, donde son hiperherméticos, hiperaislados, va a haber un requerimiento de poner un sistema de ventilación mecánica, que incluso este sistema de ventilación va a tener un recuperador de calor para que yo, cuando ingreso aire, recupero el calor del aire que estoy extrayendo. Pero sí, muy buen punto ese. Bueno, vamos a seguir un poquito más antes de hacer un recreo. Entonces, como veían, es un tema bastante complejo que está interconectado con muchos temas. Cada variable que toco afecta a las otras, entonces decididamente necesito una estrategia y una manera sistemática de abarcar este problema para poder llegar a un resultado y optimizar el objetivo que tengo. En el caso de eficiencia energética, esto es una recomendación y lo que van a leer mucho en la bibliografía de cómo encarar este problema. Bueno, lo que dice la bibliografía es que uno primero va a tratar de hacer un edificio que necesite lo menos posible de sistemas termomecánicos para poder climatizarlo. Hacer un edificio lo más pasivo posible, que con aislación, con la orientación, con la geometría, yo pueda tener un edificio que necesite lo menos posible de aire acondicionado y calefacción. Después voy a tratar de poner sistemas en ese edificio que sean lo más eficientes posibles, tanto los sistemas termomecánicos como la iluminación, por ejemplo. Que si pongo iluminación, que sea LED y que sea una iluminación que sea eficiente en cuanto a la distribución, etc. Y por último, voy a pensar en qué tipos de energía renovable y cómo voy a hacer para reducir aún más el uso de energía de este edificio.
¿Y por qué hice hincapié que esto dice la bibliografía? Porque, bueno, en realidad esto es una metodología que hasta ahora, en general, todas estas estrategias de reducir la demanda eran las que eran menos costosas y más efectivas. Y a medida que uno iba avanzando en el edificio, en el diseño, iban mirando otros aspectos que eran más costosos de implementar y menos efectivos, hasta que uno llegaba a las energías renovables, que, como vimos en nuestros cálculos, son muy costosos y bueno, relativamente efectivos en cuanto al ahorro de energía. Pero bueno, cada vez más yo voy a tener exigencias por reglamentación cada vez más altas, por lo cual usar energías renovables en un futuro muy, muy cercano no va a ser una cuestión de requerimiento del proyecto, por lo cual también lo voy a tener que tener en cuenta. De hecho, hace poco fui a una charla de una mujer, una doctora americana, que es una directora en lo que es el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, y ella lo que decía es, quizás hoy todavía, en algunos lugares del mundo todavía no es redituable poner paneles solares, pero sepan que la tendencia sigue siendo de que el precio baje. Esta tendencia es muy rápida, puede ser que la ecuación cambie completamente dentro de 10 años, y sepan que los edificios los construimos hoy y van a durar 30, 40, 50 años. Por ende, tenemos que los edificios que diseñamos hoy tienen que estar preparados para poder poner energías renovables sin demasiados costos de implementación. O sea, es algo que hay que grabarse. Cuando uno está diseñando el edificio, tiene que pensar que el día de mañana alguien va a instalar paneles solares en todo el techo del edificio. Entonces, ¿qué implica eso en cuanto a estructuras? ¿Qué implica eso en cuanto a instalación eléctrica? ¿Qué implica eso en todos los aspectos de diseño? Es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, algunas cosas vamos a tener que hacer hoy, por ejemplo, en cuanto a la estructura, y hay otras cosas que quizás las podemos dejar para más adelante. Pero tener en cuenta qué cosas vamos a tener que hacer es muy importante, y sépanlo que va a ser algo que, a pesar de que todavía no estamos hablando, va a ser un requerimiento en muy, muy breve en el futuro. Bueno, y antes del recreo les quería contar otra anécdota más. Esta foto que ven acá abajo es del edificio de Greenpeace en Buenos Aires. En su página pone: Greenpeace presentó sus nuevos paneles solares y su oficina ecológicamente eficiente. Y es una foto bastante interesante desde el punto de vista para analizar desde el punto de vista de la eficiencia energética. En esta terraza vemos algunas cosas, no solo paneles solares. La anécdota particular, aparte de Greenpeace siendo muy abocados a su causa, ellos generaban energía con sus paneles solares, y resulta que sus paneles solares generaban en algunos momentos del día más energía de la que consumían. Entonces, básicamente esa energía se tiraba. No la podían consumir, la tenían que no generarla, básicamente. Y siendo Greenpeace no podía aceptar esto, entonces se habían colgado a la red. Y en vez de estar colgados a la red eléctrica para extraer energía, estaban colgados a la red para suministrar energía, lo cual obviamente es ilegal. Esto yo no sé si es un mito urbano, me lo contó alguien que estaba haciendo una consultoría en esto, así que no sé si será verdad o no. Pero bueno, Greenpeace había colgado a la red para suministrar energía ilegalmente. Lo cual es bastante, por lo menos para mí, gracioso. Lo otro particular de esta foto es que acá vemos tres cosas que impactan el uso de la energía. Una
es los paneles solares fotovoltaicos generan electricidad. Después vemos estas cosas que no son paneles solares fotovoltaicos, son, si ven atrás de esto hay un tanque de agua, son paneles solares térmicos. Y si alguien se anima a adivinar qué es la otra cosa que impacta en el uso de la energía, si puede ir por el chat, tirar algo. Hay una tercera cosa en esa foto. Vamos a ver el chat. ¿Algún valiente? Tercera cosa, hay parasoles ahí. Quizás no era tan obvio que había parasoles ahí. Bueno, los parasoles son una forma de hacer eficiencia energética porque van a reducir la carga térmica en esa lucarna que tenemos ahí, que es bastante grande aparentemente, y por ende va a hacer que el edificio consuma menos energía. Y como ya vimos y exploramos en esas preguntas que analizamos, les di un poco de indicios de cuál puede ser la manera más eficiente de ahorrar energía. Greenpeace puso en su página el tema de los paneles solares, pero lo que es realmente sustentable en esta foto es los parasoles, señores. ¿Sí? La mejor inversión para ahorrar energía es poner parasoles de estas tres. En segundo lugar vienen los paneles solares térmicos. Son mucho más eficientes para generar energía que los paneles solares fotovoltaicos. La eficiencia de un panel solar térmico es del 75% aproximadamente, y un panel solar fotovoltaico es del 20%. Son unas 3-4 veces más de energía tengo por un panel. Obviamente uno es térmico y el otro es eléctrico, o sea, depende de qué energía necesite, me va a servir uno o otro. Pero bueno, sepan que en esta metodología van a estar generando 3 veces más energía que con esta. Y aparte va a ser mucho más barato. De hecho, el retorno de inversión de un panel solar térmico, la última vez que chequeé, era de 2 o 3 años. Hoy, con los costos de energía de hoy, la verdad que no sé, pero es probable que esté en 2 años o menos. O sea que muy breve también todos los edificios nuevos en Argentina van a tener en su techo por lo menos paneles solares térmicos para lo que es el agua caliente para uso doméstico. Bueno, y con esto vamos a hacer estuvimos ahí una buena hora y pico, así que vamos a hacer un descanso. Vamos a tomarnos 15 minutos. Para los que no... Ahí, muy bien, ahí uno que respondió parasoles a tiempo. Ventilación podría haber sido, ahí no estaba evidente, pero podría haber sido. Pero bueno, los que no instalaron el software Climate Consultant, es ahora el momento para hacerlo. Dentro de la carpeta que les compartí, les voy a poner de vuelta el link de la carpeta para que puedan acceder en el chat. Y dentro de la carpeta hay otra carpeta que se llama Programas, y hay uno que dice Climate, ese es el que tienen que instalar, es un software gratis. Los que no puedan acceder por algún motivo pueden buscar en Google Climate Consultant y van a poder descargarlo y acceder. Lo vamos a usar después del recreo. Así que bueno, nos vamos a tomar 15 minutos. Estoy haciendo el cálculo. Acá, como ven, son las 12 de la noche. Mañana voy a estar un poco roto en el trabajo, pero bueno. Así que ahí son las 8. ¿No? 4 horas menos, sí, las 8 y 5, 8 y 20 volvemos. Si tienen alguna consulta me pueden hacer, yo ahora voy a ir al baño, voy a tomar algo.
pero vuelvo en unos minutos, así que si tienen alguna consulta me pueden preguntar por el chat y se las respondo individualmente.